Bueno, bienvenidos a nuestro canal, El Ojo eh, Externo. Este es Enrique Meneses y bueno, vamos a empezar con una entrevista hoy a Milagros Bautista o Mili Bautista, que está presentándose como diputada con el número 2 para el Partido Morado. Bienvenida, Milagros. Hola, Quique, muchas gracias. Saludar a todos los que nos van a ver en este video. Yo encantada de compartir este momento contigo. Y bueno, adelante, acá estamos para responder todas las preguntas que lo creas conveniente. Perfecto, Mili. Eh, bueno, yo te conozco y te tengo un aprecio, creo que en algún momento te lo he dicho porque he visto que sí, eres alguien que lucha por la sociedad, que te enfrentas a cosas que no son nada fáciles y quizás en esta entrevista vamos a hablar un poquito de eso y también conocer un poquito de por qué estamos aquí, qué queremos y qué es lo que se quiere lograr. Realmente, bueno, falta como una semana para las elecciones. Y es interesante este candidato Mesías, ¿verdad? Guevara, que es Sí, el que va para la presidencia, ha tenido un desempeño interesante, ha puesto, eh, me gustó su habilidad mental en esto de te voy a gostear y después dijo te voy a papear, ¿no? papear. Pues yo primero entendí te voy a patear y como que eso no sonó bien, ¿no? Como, ¿cómo vas a Todos patear a una pensamos mujer? que era patear con T. Sí, y no era papear, ¿no? Y él estaba con la justa, porque es algo que los jóvenes utilizan, ¿no? Te voy a papear, es como te voy a ganar, ¿no? En la conversación. Ajá. Pero mira, quiero hablar un poquito más, porque para mí, en mi mente, sabes que yo vivo en el extranjero hace como 10 años, y el Partido Morado está muy asociado con Julio Guzmán, ¿no? ¿Y qué pasa ahora con Julio Guzmán? ¿Es parte del Partido Morado o ya no? Mira, creo que en todos los lugares y en todo el país nos han preguntado a por Julio Guzmán, de hecho, a nuestro candidato también. Y sí, te voy a decir que en su tiempo Julio Guzmán fue una figura muy importante para el partido, es parte del nacimiento del Partido Morado. Pero en nuestro partido no dependemos de figuras, no dependemos de personas. Su salida más bien de nuestro partido sí marca como que una etapa de transición más para organizarnos institucionalmente y de manera colectiva, ¿no? Sí, la forma como salió el momento que se dio de toda su debilidad como persona, sí nos ha marcado, pero en el tiempo nosotros decimos que nuestro partido no es de Julio Guzmán, no es de Mili Bautista, no es de Mesías Guevara, es más como que un espacio democrático para todos aquellos que quieran hacer política limpia, política decente. Me gusta eso. Sí, bueno, todos, fue interesante porque Julio Guzmán como marcó algo de que él era muy técnico, marcaba que era Sí. un partido de centro, se mostraba como alguien muy educado, ¿no? Que había tenido un buen currículo. Es más, creo que yo estuve buscando y sé que ahora está en la Universidad de Maryland enseñando como Sí, profesor vive y, en Estados Unidos, y es algo ni importante. siquiera Ojalá aquí que en algún Perú. día. Mm. Sí, ojalá que algún día los vamos a entrevistar y contarnos un poco. Pero sí, mira, yo recuerdo también, creo que le bajó bastante puntos fue cuando lo encontraron saliendo, ¿no? Escapándose de ese incendio. Con una de sus candidatas Sí. a congresista. Yo no sé realmente si es que fue una trampa de ella para él o de eso para ella, pero lo que yo sí recuerdo y quedó en mi mente, más que esa imagen, era de que eso había pasado como 8 meses antes, ¿no? Y Sí, alguien lo había tenido guardado lo para sacan en el sacarlo. momento de cuando él estaba, en las encuestas arriba. Todos pensábamos que él iba a ganar. Claro, Y yo creo que si no salía eso, él podría haber sido el presidente de Perú en ese entonces. es Pero, pues, interesante ahí porque queda, ¿no? Ahí queda lo personal, ¿no? Lo a veces lo que no, no somos consecuentes en nuestros actos con lo que decimos, ¿no? Finalmente, ha sido juzgado por el país,
el país le ha dado, el resultado de todo eso le ha dado una respuesta y ya, y ahí termina. Nosotros no nos corremos, nosotros estamos aquí dando la cara, luchándole, dando una opción diferente al país después de tanta inestabilidad, tanta, olvido de los políticos que hoy nos gobiernan hacia el país, ¿no? Hacia los peruanos y peruanas que vivimos en las zonas alejadas, sobre todo de Lima. Sí, y ahí vamos a ir, sino que quería acabar esta idea de Julio Guzmán, porque particularmente a mí yo pienso que tu tema personal no debería de ser algo como que invada o que no te permita hacer presidente, ¿no? Yo pienso que, o sea, digamos que tire la primera piedra, ¿no? El que no ha cometido pecado, No. y si no es una cosa, es Fue otra. un cargamontón también, ¿no? En ese momento ellos tenían una candidata, que les era muy favorable para los que son dueños del país, los que se llaman dueños del país. Ellos tenían una candidata que lo tenían para que gane sí o sí, y de pronto nace una persona diferente, alguien que no ha estado en política, alguien que se presentó muy técnico, muy aquí, ni de confrontaciones, ni de derecha ni de izquierda, pero sí de centro republicano y demócrata. Entonces, eso como que le costó también a él el linchamiento político que se dio de todos los medios de comunicación, porque salía mañana, tarde y noche en los medios de comunicación. Sí, yo creo que a veces los medios de comunicación juegan, ¿no? Como el chicharrón, ¿no? Que no quiso comer el chicharrón. Y yo me Claro. pongo también, no, no fue de este candidato, fue de otro, ¿no? Yo me pongo en su lugar. Seguro que cuando he visitado ya he recibido como 100 comidas, ¿no? Y también que cuando yo he viajado, por ejemplo, hace un mes a India, ¿no? Y me estaba cuidando mucho de la comida, ¿no? Porque digo, si yo me enfermo, ¿qué va a pasar conmigo, no? O sea, es más, dije, si voy a comer en India, como ya de regreso, no a la ida, porque si no, todo el viaje lo va a pasar mal. Y me imagino que también un Claro. candidato presidencial debe cuidarse, ¿no? O sea, imagínate que algo le caiga mal, tiene un meeting mañana y un meeting grande, ¿no? Y que algo pase así, pero como te digo, también la prensa, hay el cargamontón, ¿no? Que es depende Claro, de quién sí. quiere, ¿no? Que lleva años, desde la época del fujimorismo, llevan años haciéndole cargomontón a aquellos que les son ajenos a sus intereses, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho, la verdad es que somos algo mayores, ¿verdad? Yo recuerdo a Carlos Álvarez haciéndolo como loco al, ¿cómo se llama? Castañeda Locio, ¿no? O sea, lo interpretaba muy mal, o sea, como realmente pasaba de lo político gracioso a Presentándolo ya. como un candidato que no merece estar allí, que no merece ser un candidato, algo así, ¿no? Y ojo que Castañeda Locio ha sido un hombre muy culto, muy bueno, bueno, creo que ya falleció, ¿verdad? Que en paz descanse. Sí. Pero como te digo, ¿no? Hay muchos candidatos que nos olvidamos de eso. Pero háblame un poco más acerca de el candidato a la presidencia de Mesías Guevara. Para mí realmente, como te digo, yo estoy en el extranjero, era un completo desconocido, pero después, con su participación en el debate y averiguando un poco más, es interesante su trayectoria. Pero mejor cuéntamela tú. A ver, Mesías Guevara es ingeniero electrónico, es egresado aquí en Perú, estudió acá, hizo 2 maestrías, fue gobernador regional de Cajamarca del 2019 al 2022. Antes de eso también fue congresista, él ha sido militante, tiene una formación política de Acción Popular, él nace allí, él se forma en esas canteras, viéndolo siempre como líder Abelaunde. em, Entran en contradicciones en el tema de cuando ellos empiezan, meten congresistas ahora en este congreso que está saliendo y empieza a haber actos de corrupción de parte de los congresistas, los niños y otros más, y hay pugnas internas, entonces él decide salir y aceptar la invitación de nuestro presidente Sagasti. Bueno, Mesías Guevara, pues, ha destacado muchísimo en impulsos de proyectos en desarrollo regional, en el tiempo que fue gobernador de Cajamarca, en la educación,
disminuyó la tasa de la anemia. Si bien por la pandemia, la mayoría de gobernadores regionales no pudieron hacer mucho porque se dedicaron más al tema de salvaguardar la vida de las regiones, de los pacientes COVID en la pandemia, él sí hizo algunos proyectos que sí han marcado la trascendencia ya en Cajamarca, ¿no? Y bueno, a pesar que has tenido cargos de elección popular, él no tiene antecedentes penales, no tiene ni siquiera carpetas fiscales ni investigaciones. Pues es uno de los políticos que acá algunos de los periodistas de hoy lo han catalogado como que un político en peligro de extinción, porque es muy raro que en Perú tú seas o hayas sido congresista y no tengas una denuncia. Aquí tenemos los mochasueldos, tenemos los lavapiés, los robacables, hay de todo. Entonces, como él, habiendo sido congresista, no tiene esos anticuchos ahí, o también habiendo sido presidente regional de una de las regiones más importantes del país, porque Cajamarca es potencia en minería acá en Perú. Entonces, como teniendo esos cargos, él no tiene ninguna investigación. Y eso pues a nosotros nos da un indicador, ¿no? De qué tipo de persona es. La verdad que yo recién lo he conocido la semana pasada, vino acá a Tarapoto y me ha encantado, tiene ahí un aura muy, muy buena, muy positiva. Es un ser humano increíble. He visto cómo ha interactuado con la gente, cómo lo conocen. Lo han felicitado varios por el tema este del debate. En ambos debates él pues ha sobresalido, ¿no? Por tener su capacidad de debatir y muy buena, muy confrontacional con la corrupción, porque pues él tiene la autoridad moral para hacerlo, ¿no? Sí, es importante esto. Sí, mira, yo soy de un pensamiento, porque alguna vez eh, he visto y esto es para mí un problema para Perú, ¿no? Una de las cosas que yo a veces digo que es que Perú es ingobernable, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque, o sea, este es el común denominador, ¿no? Tú eres un alcalde distrital y de ahí pasas a alcalde provincial, ¿verdad? Pero en el distrital aprendiste todas las mañas, ¿no? Toda la maña que necesites para hacerlo en el provincial. Claro, y de ahí del provincial pasas a la región, porque, y ya vienes con un paquete de, no sé, este te va a hacer tal obra, este te va a hacer tal cosa, Sí. este te va a hacer tal cosa. Llegas al provincial y de ahí te mandas al Congreso o te mandas a la presidencia, ¿no? Entonces, a veces el que llega en esta carrera, el que llega a la presidencia, es alguien ya lleno de mañas, ¿no? O sea, ya con un paquete. Y también a veces yo decía, a veces entiendo una parte porque a veces solamente por un tema político, es decir, tú fuiste gobernador regional, a pesar de que eres muy bueno, para que no te reelijas o para callarte, silenciarte como posible candidato, te comienzan a poner denuncias hasta por las puras, ¿no? O sea, Sí. o sea, que tengas En denuncias realidad va a ser en normal, realidad ¿no? hay 2 cosas que diferenciar acá, Quique, porque mira, si tú eres, un aliado de los que nos gobiernan siempre, te hablo de más de hace 30 años, si tú eres un aliado de ellos, pues tienes todo, te dan todo, te apoyan con los proyectos, ahí tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Pero si eres ajeno, si tú no te has coludido con ellos, entonces pues para ti no hay nada. Entonces acá son dos cosas, bueno, un solo camino, pero para unos más anchos y para otros el pedregoso, el más corto, el que tiene un montón de trabas. Y bueno, pues ah, los porcentajes que se quedan allí en las obras son muy grandes. Quién financia al gobernador regional, quién financia al alcalde, ese es el que se lleva finalmente las obras y la ganancia les llega solamente a esa empresa. Entonces, como que en general, la política, hemos, como que se ha institucionalizado la corrupción.
Ya no es raro decir, hay, es político, que robe, pero que haga. O que Ujú. tengo mi alcalde, pero, ay, no importa, ese alcalde que siga, lo reelegimos, roba, pero sí hace. Nos hemos acostumbrado a eso sin entender que de repente por ahí sí hay políticos decentes, que de repente por ahí sí hay otras opciones, ¿no? Estamos ahí dando vueltas en los mismos partidos políticos que ahora la fiscalía muchas veces lo ha denunciado, indicando de que ya no son unos partidos que buscan el bienestar de los pobladores, sino que ellas son unas organizaciones criminales, ¿no? Entonces, a eso nos hemos acostumbrado los peruanos. Sí, y esto marca, por eso te digo, porque me pareció interesante cuando vi, estuve revisando también sobre él, y hice, bueno, hizo una buena gestión. Entiendo que él no se religió porque quería marcar una distancia con el tema de Acción Popular, ¿verdad? Y Sí, tener una nueva opción. Y bueno, ahora lo tiene con el Partido Morado, ¿no? El Partido Morado, digamos que por definición es un partido de centro, ¿no? centro republicano. Ujú. Y quería saber contigo, porque yo te consideraba a ti alguien de izquierdas. ¿Cómo fue esta fusión? Y también cuéntame, porque también yo sé que estuve leyendo y tú estabas en o fundaste algo que se llamaba Más Tarapoto o algo así. Ya. Sí, yo lo he puesto en mi hoja de vida. Mira, en realidad yo soy una de las peruanas que no tenía acceso a la educación fácil. Mis padres vienen de allá, de la sierra, llegamos a Chiclayo, donde te conocí. Nos Y sacaron Mesías más por es el... de Chiclayo, ¿verdad? ¿Perdón? Mesías nació en Chiclayo. Mesías nació en Chiclayo. Entonces, nosotros como que no teníamos acceso a la educación. Mis hermanas estaban estudiando, soy la cuarta hija de 6. Mis papás siempre me tenían como que espera, no estudies este año y que estudien tus hermanos o que terminen tus hermanas la carrera para que luego tú puedas estudiar. En realidad nosotros hemos luchado para terminar la secundaria, por ejemplo, trabajando y estudiando. Luego, para la universidad, de la misma forma, yo he trabajado duramente en mi época universitaria para poder ser profesional. Entonces, nosotros venimos desde abajo, luchando, la escalón tras escalón. Yo conozco más que la izquierda, porque yo ni siquiera sabía en el momento que yo entro a la universidad, no sabía que era un partido de izquierda, que era un partido de derecha. Sinceramente no conocía de los partidos políticos. Yo viví agradecida, por ejemplo, Fujimori, porque a nosotros, los zapatos que nos dieron en la época del Fujimorismo me duró hasta tercero de secundaria. Los buzos Viva Feliz que nos dieron en quinto de primaria me duró hasta segundo de secundaria y cosas así, ¿no? Pero cuando ya empecé a conocer el trasfondo de la política, cómo se dio, cómo a mí me regalaba un par de zapatos, pero sin embargo regalaba a las empresas, a los grandes empresarios que había en ese entonces. Y bueno, entonces entendí que eso no había sido bueno para nosotros, sobre todo para el país. Entonces yo allí empiezo a conocer un poco el tema de cómo se da la política. Y yo tengo un principio en mi vida que es el de servir. Siempre he sido aquella persona de que si yo encuentro a alguien que se cae, pues lo levanto, lo ayudo, lo apoyo y eso me inspira a ser enfermera, porque la carrera de enfermería es más por el tema de servir. Entonces, cuando yo entro a la universidad, nos enfrentamos con muchos problemas. Nos incrementaron la matrícula, nos incrementaron el pago al comedor universitario y eso hace que yo me una con varios compañeros y empezamos a hacer vida política universitaria de lucha para que nos bajen la matrícula, para que nos bajen el costo de los alimentos, porque una cosa es pagar 60 soles y otra muy distinta es pagar 150 o 120 en ese entonces, ¿no? Entonces era como que si luchamos, conseguimos, si luchamos, podemos obtener esto y beneficiamos a la mayoría. Ahí entonces me di cuenta que
mediante las luchas podemos obtener lo que queremos. Y así me involucro, fui dirigente estudiantil, llegué a ser la presidenta de la federación de mi universidad, en una lucha tremenda también contra la corrupción. Sacamos al rector de mi universidad que se religió, aún que estaba prohibido, se religió, pero lo logramos sacar. Llevamos una comisión de la ANR, se dio elecciones transparentes, tuvieron nuevo rector y en fin. Luego fui dirigente nacional en la Federación de Estudiantes del Perú. Luego, en mismo San Martín, dado que se dio muchas leyes contra nuestros bosques en la Amazonía, la ley de la selva, en el tiempo de Alan García, tuve que apoyar, se dio la reelección, o bueno, elección del Frente de Defensa de los Intereses de San Martín, también ocupé una secretaría donde podía estar, donde podía ayudar, siempre estuve ahí en ese lado. Más que de izquierda, yo siempre me he considerado como que una luchadora social. Mis compañeros, nosotros en enfermería, en salud, acá hay una condición laboral que es de terceros. Los terceros es como que no tenemos contacto con la institución. Es decir, yo, enfermera, trabajo en el salud, pero no pertenezco al salud porque estoy contratada por terceros o recibos por honorarios. Entonces, cuando llega la pandemia, como que se nos dio un poquito de estabilidad, se hizo un contrato solo para eso y cuando ya se terminaba dijimos, ahora vamos a regresar otra vez a los terceros. No, de ninguna manera, hagamos una ley. Y reunidos entre 5 personas, 3 enfermeras y 2 técnicos, dijimos, hagamos nuestra ley. Y lo vimos difícil, se reían de nosotros, los otros gremios que ya están formados de años, la Federación de Enfermeras, otros, empezaron a decir que pues no, y un no para nosotros no era un resultado, porque regresar a terceros después de haber tenido un contrato, si bien no es bueno, pero por lo menos ya me daba estabilidad. Además que arriesgando Luchamos, tu vida, ¿no? sí, obtuvimos nuestra ley y cosas así. Entonces, yo he ido en ese sentido más que siendo de izquierda. Sí he admirado, mi esposo, por ejemplo, es de izquierda. Ahí tenemos algunos encontrones respecto a nuestros pensamientos, pero, mi familia es sumamente adventista, por ejemplo, mis padres, mis hermanos, mi hermana está casada con un pastor. Entonces, eh, yo llego acá al Partido Morado en un momento de que estoy pensando hacia dónde camino, si camino derecho o si me voy hacia la izquierda o hacia la derecha. Y hoy en el país, en estos momentos en nuestro Perú, ya no se trata de partidos si son de derecha o de izquierda, porque hay algunos que se catalogan de izquierda, pero sin embargo se han unido hacia la derecha y han hecho, por ahí han confabulado entre ellos, y hoy tenemos una batería llena de leyes que han dañado terriblemente al país, las leyes pro crimen, las leyes que favorecen a las grandes empresas. Entonces, como que este momento para el país ya no se trata ni de derechas ni de izquierdas, sino de partidos que han compactado, que se han unido para sacar leyes a favores de ellos. Ujú. Entonces, en ese sentido que yo pues decido ir en este partido que es uno de los más limpios dentro de todos, ¿no? Es uno de los que tienen una trayectoria muy limpia, aparte de lo de Julio Guzmán, que quedó allá atrás en el pasado. Entonces, ahí decido pertenecer a este partido. Mira, te cuento un poco, porque yo también cuando estaba en Perú me he considerado alguien de izquierdas, ¿no? Pero al mudarme a Estados Unidos, que supuestamente pues es derecha, ¿no? Capitalismo y todo, me he dado cuenta que de derecha tiene muy poco, ¿no? Y a veces es que uno no entiende los pormenores que suceden aquí, ¿no? Dos cosas o tres cosas que te puedo comentar que pasaron, ¿no? Tú sabes que en la pandemia Perú tuvo un bono de 700 soles, 800 soles dos veces, una cosa así, ¿verdad? En Estados Unidos, si es que tú habías sido un empleado público o habías sido independiente y habías estado pagando tus impuestos, lo mínimo que recibías era 500 dólares semanal del Estado. Bueno, 500 dólares semanal parece bastante, pero es como 500 soles, digamos, semanal. Y con eso tú estabas tranquilo, realmente no tenías por qué arriesgarte a salir, ¿verdad? Y yo dentro de mi Ujú, mente es como, ¿qué capitalista es esto? ¿Esto es más social o, o claro. que cualquier otra cosa, ¿no?
Después otra cosa, normalmente a fin de año nosotros hacemos lo que se llaman taxes, ¿no? Hacer los impuestos y normalmente, bueno, si tienes ingresos, ¿verdad? Tienes que pagar, en Perú creo que es los de cuarta categoría, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Impuestos de cuarta categoría. Y acá, por cada hijo que tienes, que es menor de edad, te dan un crédito como de $2000, ¿no? Entonces, si tú has producido bastante y tenías que pagar, no sé, 2000, $3000 de impuestos, por cada hijo que tienes te descuentan eso y además es que sale a tu favor, te lo pagan, ¿no? O sea, imagínate, ustedes eran 6 hijos, eran $6000 de crédito de impuestos y si Claro. estabas te dan dinero y por eso yo digo, ¿no? Hablamos mucho de capitalista, pero qué social es esto, ¿no? Entonces, como te digo, hay muchas cosas de social que hay aquí, pero que a veces no se entienden y yo digo, ¿cómo eso no funcionaría en Perú, no? O sea, que realmente en la pandemia, imagínate con 700 soles, una familia con 5 hijos, una vez cada 3, 6 meses, o sea, ¿qué iba a poder mantener ¿Cómo algo? vivían? Claro, es ¿Cómo imposible, vivían? ¿no? O también cuando tú eres una pareja joven con tu esposo, están trabajando y quieres comprar una casa, o sea, es imposible, ¿no? O sea, aquí hay que estar, en Perú hay que estar peleándose con los terrenos del abuelo, ¿no? Porque si no, no hay de Sí. otra manera, ¿no? Y también el tema de evolución de impuestos, ¿no? Muchos de los peruanos no les gusta pagar impuestos porque realmente no hay nada que les favorezca, ¿no? O sea, no ves carreteras buenas, no ves educación, como lo dices, ¿no? No ves buenas escuelas. Y por ahí va mi pregunta, o sea, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que impulsa eh, el Partido Morado con Guevara? Porque tú como diputada lo que vas a hacer es aprobar sus leyes, ¿no? Impulsar lo que... Impulsar las leyes, ajá. Yo entiendo que él es profesor universitario, así que la educación lo debe tener bien claro, ¿no? En la ¿Qué impulsa? educación, sí, mira, en la educación hay 2 cosas importantes que recuperar. La primera es la SUNEDU, que es aquí es como que una institución que supervisaba a las universidades para que se dé mejor educación a los estudiantes universitarios. Este congreso que está saliendo ha petardeado todo aquello y le ha quitado como que la autonomía y ahora quien decide quién va a SUNEDU o qué hace o qué no hace son los congresistas. Y Había entonces ha muchos debilitado. lobbies, ¿no? Había Sí, muchos también porque lobbies, muchos sí, congresistas que son también porque dueños. hay varios congresistas que son dueños de universidades particulares que sacan profesionales como si fuera una fotocopia ahí, siguen saliendo los títulos, 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 sin saber cómo sale el profesional, ¿no? Entonces, primero es, para empezar por ese lado, en la educación, o sobre todo universitaria. Mira que sobre la conectividad, solamente el 10% de estudiantes en el país tienen acceso a Internet en todo el país. Y entendiendo de que ya hay contrataciones, hay favorecimientos a algunas empresas, no se utilizan las redes que están al alcance. Entonces nosotros pensamos que es importantísimo que todos los estudiantes, todos los pueblos, todas las ciudades deban tener Internet para poder masificar la educación también. Y ahí un poco cerrar las brechas respecto a docentes. Yo les contaba en un debate que tuve ayer que, por ejemplo, yo llevé a mi niña a un pueblo, quintil 1 de pobreza, a hacer mi serum. Mi hijita hizo primero de primaria allí y esto que les cuento se repite constantemente hasta ahora en todo el país. Y para primer grado de primaria no había docente. Entonces, el docente de segundo tenía que enseñar a primero, que era el salón de mi hija, que tenían como 40 niños, y a segundo, que tenía 34 niños. O sea, ese profesor tenía que enseñar a 74 estudiantes. Y entendiéndose de que primero recibe otro tipo de enseñanza y segundo recibe otro tipo de enseñanza. Entonces, cómo, cómo llevan nuestros niños la primaria, ¿no? Cómo aprenden, cómo darles una educación de calidad si es que no hay docentes para que se dediquen a eso.
Entonces, en ese sentido, pensamos que podríamos cerrar las brechas a través de la educación digital y bueno, eso sería respecto a la educación, ¿no? Es interesante porque aquí existe la educación digital, tú decides, ¿no? O sea, tú como padre puedes decir, ok, yo tengo un espacio en casa y mi hijo puede hacer toda la primaria y secundaria desde la casa, ¿no? En su computadora, tiene un profesor en línea que el Estado lo brinda, ¿no? Y Ujú, también algo que me parece interesante es que cuando mi hijo vino, él primero estuvo estudiando en un colegio como privado, por así decir. ujú. Pero él no entendía el inglés, ¿no? Entonces él estaba más perdido, pues que estaba en la clase así como, ¿no? Pero me acuerdo que los mismos profesores del colegio privado me dijeron, mejor llévalo a un colegio estatal, porque en el colegio estatal hay más ayuda y es más, lo van a sacar de clase para enseñarle inglés primero. Entonces, a mí explotó la cabeza, ¿no? Como que en el colegio estatal va a tener mejor educación que, o mejor ayuda que Sí. el privado. Pero sí, así es, porque el Estado tiene más recursos que nosotros, ¿no? Entonces, eh, Ahora ahora mira, respecto ahí, por ejemplo, aquí los docentes mal pagados, los docentes con contratos, muy precarios y tienen que caminar 3 horas o llegar a los lugares. Allá en los pueblos más lejanos solo encuentras un docente y para un todo. personal de salud. Pero el Estado no está, pero el Estado no llega, pero sí encuentras un docente y un personal de salud. Entonces, nosotros pensamos que por allí también se podría dar bonos especiales para estos docentes, Sí, tiene que que haber incentivos, ¿no? Si no, ¿cómo? Pues exacto, que quieran irse, que quieran irse a enseñar a los niños allá. Y bueno, el cierre de brechas a través de la educación digital. también algo que he pensado es en eso. Normalmente aquí en Estados Unidos, a veces tú eres muy buen profesional, pero ganas menos de alguien que hace algo que nadie quiere hacer, ¿no? Ujú, Es decir, ¿no? Yo estoy en una oficina, soy un call center y me pagan, no sé, $15 la hora. Pero yo soy el que estoy arrodillado y pongo tile, pongo cerámicos en el piso, que eso es duro, y a él le pagan el doble, como 30 porque realmente nadie quiere estar arrodillado haciendo, ¿no? A veces en claro. Latinoamérica tenemos el otro pensamiento de no, él como está en oficina debería ganar más, ¿no? Pero no, el que esté en el cerro donde nadie quiere, en una Claro. él es el que debe ganar más porque él es el que está haciendo la diferencia, ¿no? Claro, y porque también cuesta regresar para ver a los hijos, para ver a la familia, en ir y venir. No puede ser que él gane lo mismo que uno que vive en la ciudad. Exacto. Entonces, nosotros sí pensamos, en ese sentido de que tanto en salud como en docencia debería de existir esos incentivos. Por ejemplo, aquí en San Martín, el 37% de sanmartinenses no tiene acceso a la atención médica, es decir, es atendido, pero por un personal de salud, enfermero técnico, enfermero, licenciado en enfermería o tal vez obstetra, Pero no un médico. pero pero no médico, ¿no? Entonces, y eso se repite en varias regiones. Entonces, ¿qué hacer para que los médicos decidan venir a estos pueblos lejanos, ¿no? La única forma sería, por ejemplo, habilitando algunos beneficios para ellos, qué sé yo, la especialidad gratuita para ellos, que el Estado Lo considere pague. el apoyo, lo pague, el incremento de los sueldos, unos bonos especiales por trabajar allá en esas zonas tan lejanas, y de esa manera descongestionamos también los hospitales y ayudamos a la prevención en los pueblos lejanos, ¿no? Que finalmente eso es lo que menos cuesta. También El quería Estado gasta muchísimos millones curando, sanando, en lugar de estar previniendo. También algo que explotó mi cabeza y quería comentarte es de que, tú sabes, en la pandemia hubo como un orden de vacunas, ¿no? Fuera del presidente Ujú. por lo bajo, ¿no? Sí. Eh, lo primero que todos sabían que se tenían que vacunar era el personal médico, ¿verdad? Es decir, Sí. doctores, enfermeras. En Perú, ¿quiénes fueron los segundos? Bueno, aquí los primeros fuimos los de salud, sí, eso es cierto, y los segundos fueron los ancianitos.
Ok, mira, fue interesante porque aquí en Estados Unidos los segundos fueron los profesores, todo personal. Ah, mira, ve. ¿Y sabes por qué? Y después le entendí el sentido. Es porque ellos tenían que hacer que los alumnos vuelvan a clases. O sea, ¿cómo haces un país productivo si es que el papá y la mamá tienen que estar cuidando a los hijos en casa? Entonces, Mm, lo que pensó Estados Unidos es como, cuando tú tienes a un hijo 6, 7, 8 horas en la escuela, lo que estás haciendo, además de educarles, aparte de educarles, es que estás permitiendo que los padres estén tranquilos de que sus hijos están en un lugar seguro, en un lugar bueno, y ellos pueden producir, ¿no? claro. Entonces, el tema de educación es importante, ¿no? Los profesores, ¿no? A revisarles su currículum, revisarles que tengan buenos incentivos. Quizás también los profesores no son los mejores pagados en Estados Unidos, pero tienen un sueldo o un ingreso que suficiente, ¿no? Para lo que necesitan. Y bueno, ahí adentro hay una carrera sobre eso. Quería preguntarte algo más, porque una de las cosas que yo sé de ti es que has arriesgado tu vida por por ayudar a otras personas, y eso es en el tema COVID, ¿no? Creo que alguna vez me dijiste que te dio COVID como ya 3 veces, una cosa así, ¿no? Bueno, a ver, yo me voy a Lima porque en realidad soy de San Martín, he vivido casi toda una vida acá en Tarapoto y voy a Lima por un tema de salud de mi hija, porque no teníamos acceso al tratamiento del especialista. Entonces nosotros terminamos el tratamiento, el 23 de febrero le dan de alta a mi niña y yo decido renunciar porque estaba de vacaciones en ese entonces y yo decido renunciar para marzo. Yo ya no trabajé, bueno, trabajé solamente hasta el 15 de marzo para regresar a nuestra tierra, ¿no? Para regresar acá a San Martín. Y a mi esposo más bien no le permitieron la renuncia y teníamos que quedarnos hasta fines de marzo para que él termine el mes y a partir de allí nosotros podamos regresar. Y ya yo estando sin trabajo, y haciendo la especialidad, porque antes de la pandemia no había muchas enfermeras especialistas en cuidados intensivos. La data dice que solamente había 2.774 enfermeras especialistas en cuidados intensivos antes de la pandemia. Entonces, yo estaba haciendo esta especialidad más que por mi gusto, por sugerencia de mis jefas que conocían la labor que hacía en los establecimientos donde he trabajado. Entonces, nos agarra la pandemia, a mí sin trabajo, porque yo ya había renunciado y esperando que mi esposo termine, y le acepten la renuncia para fines de marzo. Ya el 20, el 25 ya empezó la pandemia sumamente fuerte acá en Perú y nos convocan al primer hospital COVID, porque en ese entonces nadie estaba preparado. No nos imaginábamos que la pandemia iba a llegar aquí a Perú. Pensábamos, y era increíble porque todos decíamos, ah, es China, luego, ah, es Italia, Italia. es España, no creo que venga para acá porque pues, es Europa, ¿no? Pero al final, cuando ya aparecieron los primeros casos, como que la única solución que tuvo el presidente en ese momento, Martín Vizcarra, es de coger el hospital donde yo trabajé, porque ese hospital estaba construido como que hace 4 años y no habían hecho la entrega de la obra, tenía problemas para la entrega y estaba ahí tipo como un elefante blanco esperando el momento a que lo reciban, a que la empresa entregue. Entonces él dijo, este va a ser el único hospital COVID y todos los pacientes que se contagien de COVID van a venir a este hospital. Y como nuestro sistema sanitario pues es terrible aquí en Perú, eh, se desbordaron todos los hospitales a nivel nacional y en mi hospital sí hubo 140 ventiladores dispuestos a atender a todos los pacientes que llegaban. Nos faltó, en muchos momentos hemos visto momentos de sufrimiento, sobre todo al momento de a quién se intuba, cuál es el paciente que intuba, cuál es el paciente que tiene que esperar, cuál es el paciente que se tiene que salvar y esos momentos han sido muy difíciles para nosotros, pero sí, yo estuve ahí en la unidad de cuidados intensivos. Ha sido muy, muy difícil para todos porque al inicio
estábamos con los EPPs, no conocíamos con quién íbamos a trabajar, era gente totalmente ajena a nosotros. Y bueno, también había deserciones porque entraban a las salas y veían 8 pacientes intubados con alta sedación, todos los monitores sonando. Se iban a almorzar y ya no regresaban al servicio, tú te tenías que quedar con los 8 pacientes y te mandaban por ahí otro técnico, pero nada más, tenías que atender como sea a los 8 pacientes. Y ha sido muy, muy difícil porque también, además de eso, las jornadas fueron muy largas. Normalmente nosotros acá trabajábamos en la tarde, por ejemplo, hoy día, si hoy día es lunes, hoy día el lunes trabajo turno tarde de 1 a 7, mañana, martes, trabajo turno mañana y luego noche, luego mis 3 días de descanso y así era. Pero cuando empezó la pandemia, no, para ahorrar EPP se trabaja 24 horas. Y No, y para no ese estar cam cambiando. sí, y ese cambio de horario también nos chocó al inicio, fue muy duro, pero ahí hemos estado, sí hemos estado en primera línea. Nosotros creo que hemos sido el primer batallón, de la lucha contra el COVID. De hecho, hubo bastante tiempo que la gente nos llamaba los héroes de la pandemia y allí estuvimos. En mi hospital más o menos se atendió más de 900,000 pacientes COVID. Wow. Y Sí. también te enfermaste, ¿verdad? ¿En algún momento estuviste muy mal? ¿Sentiste que, chispas, yo también me voy? Sí, fue después de la segunda ola, ya nos habían vacunado en realidad, y yo sí había recibido la vacuna como que fue en febrero más o menos, y a mí me dio el COVID en marzo. Y, yo tengo mi hija que es asmática, entonces a mí me faltaba el aire, yo saturaba 74, pero no quería hospitalizarme, estaba en casa, y por el tema de ver a mi hija, porque yo la contagié a mi hija. Entonces, sí, a mi hijita más bien me preocupaba porque su pulmoncito no funcionaba como el mío, por su tema de asma. Entonces, yo, en esto de preocuparme más por mi hija, dejé de ocuparme por mí. Y cuando me doy cuenta, yo estaba saturando 69 y mi hija estaba saturando 72. En ese momento sí nos hemos ido al hospital y bueno, hemos recibido, me parece que unos 3 días de antibiótico-terapia endovenoso y nos pusieron en alto flujo, y luego regresamos a casa después de esos 3 días para terminar el tratamiento, porque también mi hija estaba pequeña y se asustaba demasiado de todo lo que sucedía en el hospital. Entonces yo, doctora, me voy con mi hija, dime qué voy a hacer, cómo la voy a nebulizar. Compré un nebulizador, compramos todo. No, porque en el hospital no podíamos nebulizarnos, pero ya en casa era otra cosa. Entonces yo, doctora, dime cómo lo voy a nebulizar a mi hija mi preocupación, mi amor por mi hija hacía que como que yo me olvide de lo que yo también estaba pasando. Así que gracias a ella he salido, creo, de todo ese proceso. Qué bueno. No, y sí, como te dije, también sé que has participado en las marchas. Yo creo que por menos sacaron a Merino, ¿verdad? Dos muertos, Brian y Inti. Y esto que pasó con la represión que hubo en el tiempo de Dina Boluarte, ¿no? Que realmente ella ha sido presidenta por la fuerza, ¿no? Como ¿cuántos muertos? ¿50, 60 muertos? Más de 70 muertos en realidad, sobre todo en el sur, ¿no? La parte centro-sur. Sí, fue muy, mira, como te digo, tengo por ahí un don, no sé si es un don o algo, que es el de servir. Cuando yo vi el tema de las marchas, hablamos con algunos colegas, sobre todo del Colegio de Enfermeros, porque a través del Colegio de Enfermeros a nivel nacional fundamos el Comité Joven de los Enfermeros del Perú. Y a través de esa organización empezamos a conversar, oigan chicos, miren cómo se está dando la represión para nuestros hermanos, ¿por qué no nos reunimos con los que quieran? Y como 20 nos inscribimos, ah, sí, yo quiero ser, yo quiero ir, yo quiero ir. Y cuando llegamos éramos como 5 y dijimos, ¿cómo puede ser 5 aquí? Y habiendo tanta represión, porque la verdad que tanto en la de Merino como en la de Dina, la represión ha sido terrible. Yo no he podido grabar, pero tengo algunas imágenes por ahí. Por ejemplo, de una vez que nos encerraron en la Plaza San Martín y entraron por los 5 lados todos los policías, botando bombas lacrimógenas y parecía que nos querían matar.
y disparaban y cosas así, y yo lo tengo acá en mi mente, los momentos tan difíciles que han pasado los peruanos, ¿no? Porque los que habían ido a protestar eran gente de lejos, eran gente de Puno, era gente de Ayacucho, eran peruanos que venían del norte, de Cajamarca, tratando de apoyar por ahí a Castillo, de Chiclayo algunos. Entonces era más gente de provincias que de Lima. De Lima también, pero los limeños como que ya estaban acostumbrados un poco a este tema de la represión y los de afuera, los de provincias, no tenían vamos a decir, ese Escuela. conocimiento de cómo se daba esa represión. Entonces, pero eran sumamente cerrados porque, por ejemplo, ellos no permitían si tenían un herido, pum, se encerraban entre ellos y no permitían que alguien se acerque a apoyarlos o ayudarlos pensando que era un policía sembrado o que tal vez lo iban a agarrar y lo iban a llevar a la comisaría, porque eso sucedía y hay muchísimos, muchísimos peruanos que los lleva, la policía los agarraba, los llevaba a la comisaría y siguen en la cárcel, siguen llevando un proceso ahí muy difícil para ellos, un proceso judicial. Entonces, ya a veces yo me acercaba, yo soy de tal sitio, soy enfermera, les enseñaba mi carnet, puedo ayudarte, solamente entro a curar y ellos rodeando a su gente me permitían el ingreso, pero nadie podía grabar, nadie podía alcanzarme algo, con lo que yo tenía que hacer la curación y cosas así, ¿no? Interesante, ¿no? No sabía que estaban tan bien preparados. Creo que alguna vez tú me has dicho que inclusive te llevaron al, ¿cómo se llama? No a la cárcel, pero a este lugar donde, bueno, detienen, ¿no? Por la Las carceletas. la carceleta. Eso ha sido, una movilización que hicimos a través de la Federación de Estudiantes del Perú en Lima, y yo, era miembro de la federación. Hicimos una movilización contra los buses y los transportes que, intentaron negar el medio pasaje para los estudiantes, ¿no? A pesar de que había una ley de medio pasaje para los estudiantes, las empresas de transportes decidieron no ponerlo en práctica y además, no los subían a los estudiantes, y entonces hicimos esta marcha, una movilización grande, creo que ha sido una de las últimas más grandes de la Federación de Estudiantes del Perú. Entonces allí, como me tocaba estar adelante por dirigente, sí, estuve en la carceleta, me parece que he estado 2 veces, no lo recuerdo mucho, pero sí, estuve ahí 24 horas y luego nos sacaron. Qué bueno, y no, y se muestra tu coraje, ¿no? Y tu amor por las cosas, tu impacto, como te digo, muchas personas no saben de esto, ¿no? Normalmente piensan en una enfermera, en alguien como débil, en alguien muy suavecita, ¿no? Como qué va a hacer, pero no, hay un pasado, hay un trabajo político, ¿no? Hay un trabajo de servir. Y algo que yo pienso, bastante es que, en Perú el otro problema es de que hay muchos partidos políticos, ¿no? Es decir, ahorita el que entre a ser presidente no va a tener mayoría en el Congreso o perdón, en la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, tiene que ser alguien que esté dispuesto a trabajar con todos, ¿no? Porque seguro que va a haber pequeños grupos y ¿qué es lo que se espera de Mesías Guevara, ¿no? Y de todo el Partido Morado en esto. Mira, nosotros pensamos que pues es una estrategia de la derecha y del grupo que nos gobierna, ¿no? Hay 8 partidos que han hecho leyes a favor de ellos, por ejemplo, dentro de ellos están los doble sueldo, los congresistas que son militares y que ganan su cédula viva y también ganan como congresistas. Han hecho leyes para que se puedan reelegir. Nosotros fuimos a un referéndum en el 2018 y dijimos, no reelección, no queremos reelección. Casi que el 85% de peruanos dijimos no a la reelección. Sin embargo, hoy 88 congresistas van a la reelección. No Entonces, bicameralidad tampoco, ¿no? también el 92% de peruanos dijimos no a la bicameralidad, sin embargo, hoy estamos yendo a una elección de bicameralidad.
Nosotros Y entendemos que ¿sabes es qué? un Algo que yo estaba tratando de averiguar es, okey, va un senador de San Martín, ¿verdad? ¿Y cuántos sí, diputados? 4. Sí, ¿está establecido? Porque estuve tratando de Sí, buscar un lugar y no estaba como, no, esto fue aprobado tan hace poquito que sí, no se sabe ni que cuánto ni va a hay ir de tanta cada región. información, sí. Van 4 diputados y un senador regional. Ajá. Entonces, bueno, es alto lo que se tiene para que tenga una representación nacional, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? Y algo que también yo pienso es de que muchas personas dicen, oh, yo voy a votar por este presidente y por este senador y por este otro, El voto diputado, cruzado. pero realmente el voto cruzado El no voto cruzado es sirve. el que nos mantiene así en esta situación tan Exacto. inestable en la que estamos. El voto cruzado es el que ha permitido que, por ejemplo, ingrese un presidente y tengan mayoría otros en el Congreso, ¿no? Entonces, eso hace que desde el Congreso manejen o le quiten la figura presidencial la autonomía y el poder que debe tener un presidente. En 10 años hemos tenido 10 presidentes. Sí, Imagínate tanta, yo tanta sería inestabilidad. de la idea de que si un presidente entra, mínimo debe tener como un 45% del Senado. ¿Eso por qué? Porque si no, y peor con las leyes de Perú ahora, o sea, los últimos 10 presidentes son vacados por Por el Congreso. y- Ahora, a lo que te tenía que decir respecto a los partidos, este Congreso también ha sacado leyes para disminuir la recolección de firmas y que puedan inscribirse, porque mira, para nosotros, para el Partido Morado, que perdimos la inscripción después de Julio Guzmán, hemos tenido que recolectar 1,5 millones de afiliados, no de amigos. Tenían que estar, sí, tenían que estar afiliados al Partido Morado. Después de eso, hacen estas leyes los congresistas para que ya no sea necesario, hasta con 100,000 firmas se han inscrito. Por eso hay ahora 38 partidos políticos. Es demasiado. Tenemos, creo que en el mundo no hay una cédula tan grande como la que vamos a tener en estas elecciones. El fin ¿no? de eso es que se disperse el voto porque, por ejemplo, el fujimorismo tiene ahí un voto duro que no ha cambiado en estos 25 años, que es entre 8 y 12%. Acuña, el acuñismo también tiene ahí su bolsón de votos que no ha cambiado en el tiempo. Entonces, el fin de estos que nos gobiernan, de estos 8 o 7, 8 partidos que nos están gobernando, entonces es que se disperse el voto y que ellos sigan teniendo la mayoría, que ya lo estamos viendo ahora en las encuestas, ¿no? Si es que se mantiene lo que dicen las encuestas, lo cual también dudamos, es que Fuerza Popular tenga por ahí sus 20 congresistas o diputados, eh, APP sus 12 diputados y así todo el pacto mafioso va a tener su representación, menos los pequeños que son aquellos que nos ven como invisibles, ¿no? Y también creo que les Entonces, han quitado poder a los partidos regionales, ¿verdad? Porque ahora sí, para aplicar para municipios o gobiernos regionales, ya tiene no que puede ser un ser un partido partido. nacional. Sí, entonces ahí eso como que ha aplicado un poco el tema de que los partidos regionales tengan que unirse a uno nacional sí o sí a un tipo de obligación, ¿no? Porque si no, ya no puedes presentarte, ya no puedes hacer nada. Sí, esto es un poco interesante en este aspecto. Mira, tú sabes, en Estados Unidos hay dos grandes partidos, ¿no? Los republicanos y Los demócratas. ganas y los Hay partidos demócratas. chiquitos, pero son tan chiquitos que nada. O sea, yo no sé si tú sabías, pero Trump, él postuló a la presidencia con un partido independiente y no logró nada, ¿no? O sea, como eh, o- 0,5%, ¿no? Y él se dio cuenta de, bueno, tengo que estar en un partido grande y se tuvo que afinar a ver a qué yo soy, ¿no? O sea, ¿soy pro aborto o soy pro vida, ¿no? ¿Estoy a favor de la guerra o en contra de las guerras? O sea, y según su alineamiento político dijo, oh, bueno, yo voy a ser republicano porque esto es lo que más me da, ¿no?
A Mm. veces yo pienso que Perú quizás necesita como más unión de partidos para poder tener gobernabilidad, ¿no? Porque, como te digo, también el problema de tener muchos diputados, antes congresistas, con 3, 4 escaños, es que son fácil de corromper, ¿no? O sea, una cosa es mover una bancada de 40, a ver, corrómpela, y otra cosa es agarrar tres, los tránsfugas, ¿no? Que mira, te doy tal cosa y vienes para acá, mira, te doy otra cosa y vienes para acá. Ahora, respecto a eso, mira, por ejemplo, el Partido Morado la vez pasada metió 3 congresistas, Málaga, Flor Pablo y la Bubu, la que hoy va como candidata a la alcaldía de Lima. Entonces, ellos, los 3 ingresaron y a los 3, 4 meses ya renunciaron y nos quedamos sin bancada. Perú Libre ingresó con 21 congresistas, 21 o 22, no recuerdo ahorita el número exacto, pero ha terminado con 8 o con 10. Entonces es como que sí, bueno, somos un país inestable, pero también somos un país con un montón de tránsfugas que no terminan. Si, bueno, si yo me voy por un partido, pues es porque estoy de acuerdo a los lineamientos con ese partido, pero finalmente terminan yéndose, forman su bancada, la bancada demócrata, la bancada magisterial, la bancada de los niños, y todos tienen una bancada diferente, y es más, algunos congresistas que entraron, que hoy están en la reelección, que entraron con un partido, se han ido a otro partido, han renunciado al partido con el que han ingresado y ahora están postulando por otro partido. Entonces, Pero como yo no lo sobre veo esto, como que una. ¿qué es tu lineamiento? ¿Qué es tu promesa para el Perú? ¿Tú vas a apoyar con todo el Partido Morado? Cuando seas elegida vas a decir, no, yo me centro aquí y aquí voy a estar. ¿Qué es tu promesa? ¿Qué es tu propuesta? Yo creo que el país necesita estabilidad y yo pienso que es un momento histórico para todos aquellos que venimos de una trayectoria de mucho trabajo, de honestidad, ¿no? Entonces hoy necesitamos unirnos todos los pequeños para poder hacer algo grande y transformar, o bueno, hacer cosas positivas para el país. Mi idea es que tratar de aglutinar lo mayor que se pueda sin necesidad de que tú te tengas que salir de tu partido y apoyarnos en leyes que van a favorecer al país. Las primeras, por ejemplo, no sí o sí tenemos que sacar o acabar con las leyes pro crimen, que son 25 y que han permitido que la criminalidad crezca de tal manera que ya no se puede detener. Mueren 2 o 3 peruanos diarios por el tema de la extorsión. Y entonces, eso es gracias a estas leyes. Y bueno, lo otro que también pensamos en el Partido Morado es que debería de existir algún candado ahí para que te permita mantenerte en el partido, ¿no? Y sigas los lineamientos del partido, los que tú aceptaste. Y tal vez algún candado buscando de que si es que te vas a otro partido, si es que te vuelves tránsfuga, tal vez una muerte tipo civil para que ya no puedas acceder a otro cargo, para que ya, o te castiguen 10 años, 20 años y ya no puedas postular, algo así, ¿no? Porque necesitamos un poco más de seriedad. Los peruanos hoy ya no estamos para la improvisación, los peruanos ya no estamos para seguir con confrontaciones, los peruanos ya no estamos para que lleguen allá, les damos el voto y se olvidan de nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, he recorrido casi que las 10 provincias ahora de San Martín, he ido casa por casa, mi campaña ha sido sumamente austera, muy franciscana y yo he ido de casa en casa, he llegado, he visitado y me dicen, Señorita, te vamos a apoyar, pero por favor no te olvides, no seas como los demás, ya hemos dado el voto a tal persona, hemos votado por ella y nunca más se ha acordado hasta el día de hoy, después de 5 años, no ha venido, solo han venido a pegar sus afiches por acá. Y entonces como que hay un olvido, ¿no? La gente siente que por los que eligen al final se olvidan de ellos. Entonces, Eh, es interesante porque también a mí me pasa, ¿no? Algo que yo estuve pensando hace mucho tiempo es de que hace, tú sabes, cuando es el friaje en Puno, eh,
la televisión, la gente comienza a pedir, donación de frazadas, ¿no? Y se hace una gran campaña para frazadas y les mandamos a Puno y nuestros hermanos de Puno, de las provincias altas, son beneficiados con eso. Pero yo, una de las cosas que me impactó, no pasó en Estados Unidos, fue cuando estuve en Argentina. Fui a la Patagonia, más allá, hay un pueblo más lejos de Esquel que se llama Trevelin. Es un pueblito chiquito, ¿no? Estamos hablando de unos 3000, 4000 habitantes, ¿no? Que en la época de frío tienen nieve, ¿no? Y hace mucho, mucho frío. Pero algo interesante que yo encontré en ese lugar tan chiquito y tan lejos de Buenos Aires, estamos hablando de 40 horas en, en bus, una cosa así, es que ellos tenían gas por tubería en su casa y podían calentarse con gas, ¿no? Entonces, a mí me explotó la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo un lugar tan alejado, o sea, tiene gas de un país que no es productor de gas, en tubería en una casa para que las personas no mueran de frío y a un precio que sí estaba subvencionado por el gobierno? Bueno, el gobierno, en ese momento los Kirchner, ¿no? Pero que ahora se ha mantenido esas subvenciones en cierto modo. En cambio, en un país que es productor de gas, ¿no? Es más, Nuestro. Cusco es donde está el Camisea, ¿no? Puno está cerca, o sea, la gente tiene que todavía andar con su balón de gas para tener gas Y y ni la siquiera tienen solución acceso los de la puneños. y la solución de la televisión, de que yo te prometo como diputado que te voy a llevar más frazadas, cuando ahí no se ve el Estado. No El se Estado puede. tiene que darte las condiciones: agua, luz, gas, internet, eh, desagüe, ¿no? O sea, no es solamente te arreglo el problema por un ratito, toma tu frazada y cállate, ¿no? Sino es Mm, como, yo como Estado debo disponer la Hay tubería un y tengo que tener abandono, ¿no? gas, ¿no? Sí, hay un abandono terrible del Estado hacia las ciudades, sobre todo en provincias, ¿no? Por eso, no sé si en la época donde tuviste de Dina, decían, Puno no es el Perú, solo Lima no es Perú. Mira, ahí pues la constitución política no nos permite que nosotros retomemos, o bueno, tampoco tenemos, ni siquiera tenemos, no podemos producir nosotros. Lo que hace el Estado a través de Camisea, que está concesionado, es vender a los países que sí tienen la forma de cómo producirlo, ¿no? Y de hecho son Chile y México. Entonces, como ellos, como México desde tan lejos hace como, nos vende a nosotros nuestro mismo gas, lo saca hacia fuera de las millas y Refina y luego lo regresa como si fuera de él. Entonces, esas son cosas que la constitución política lo permite, ¿no? Pero si tú, nosotros decimos que queremos cambiar la constitución política, pues ya somos rojos, ya somos chavistas, ya somos caviares o miles de etiquetas que nos ponen, ¿no? Pero hay algo que todos los peruanos deben saber, que el fujimorismo y este pacto que nos ha gobernado han cambiado más de 80 artículos de la constitución política. O sea, no han cambiado aquello que les daña a las grandes empresas, pero sí han cambiado cosas eh, para que se puedan reelegir, pero sí han cambiado ahora sobre la bicameralidad, sí han cambiado cosas que les favorece a ellos, pero si queremos algo que favorezca a los ciudadanos, no, de ninguna manera, eso no puede ser, eso es chavismo, eso es rojo, eso es caviar. sí, es interesante todo esto. Y mira, algo que mencionaste que yo había olvidado es de que Sagasti es del Partido Morado, ¿no? O sea, lo que no Sí, logró Julio Guzmán, lo logró él por elección y y de fue... hecho y de Ujú. hecho, Quique Sagasti es el único presidente de los 10 y el resto también que no tiene carpetas fiscales, que no tiene ninguna denuncia por corrupción. Él ha hecho un periodo de transición muy bueno porque se iba a dar las elecciones después de él. Me dio muchísima pena la forma como lo sacaron estos terribles.
fujimoristas, ni siquiera le dieron la mano, una manera tan despectiva para un gran hombre que ha llevado, pues, un momento de transición ordenada, de manera muy auténtica, muy diferente también para el tiempo en el que hemos vivido, ¿no? Y ha sido muy bueno, y es el único presidente que no está en la cárcel. El resto todos están. Creo que está como en el mismo nivel de Paniagua, ¿no? Paniagua y Sí, Sagasti sí, sí, han sí. sido dos personas de transición muy Sí. buenas. Y Paniagua de Acción Popular, Sagasti de Partido Morado y bueno, Mesías es el heredero de ambas de ambas formaciones políticas, ¿no? Viene de ahí, de esas canteras de Acción Popular y Sagasti es quien invita a Mesías al Partido Morado. Él una acepta la invitación del presidente Sagasti. una consulta, porque yo quizás no lo veo así porque estoy muy lejos, pero no lo he visto a Sagasti muy empujando la campaña de Mesías, o es quizás una percepción de que yo estoy lejos de, pero Lo que pasa, mira, nosotros en el Partido Morado pensábamos que él debería de ser el candidato natural. Y él tiene 83 años. Y cuando todos los dirigentes a nivel nacional le hicieron una carta pidiéndole que él sea el candidato, él agradeció muchísimo la bondad de todos y de considerarlo, como un presidenciable, ¿no? El tema de él pasa más por su edad, o sea, él ya hizo lo que tenía que hacer en su momento, ¿no? Más es eso. Y lo otro es que eh, él dijo al pueblo peruano, yo no voy a postular, yo no me voy a meter en política, pero sí les dejo acá a alguien que sí va a poder hacer algo, Mesías. Más bien sí está como que ahí asesorándolo, sí está como que es parte del equipo técnico de nuestro candidato a presidente, sí está viendo cómo se va llevando la campaña, preguntando y ahí, ¿no? Y asesorando sobre todo. Pero él, que esté saliendo, dando la cara, pues también ya está en una etapa donde necesita descansar, porque ya hizo lo que tenía que hacer. entiendo, entiendo. Creo que hemos hablado de varias cosas y de todo esto es importante. Creo que yo entiendo que más que una propuesta específica, es que Mesías es alguien, alguien que está limpio y que si tú estás limpio es más fácil combatir la corrupción, ¿verdad? De hecho que sí. Justo ayer me preguntaron por qué tan confrontacional él, ¿no? ¿Por qué tan confrontacional en los debates? Y yo pienso que eso te da como un deber moral que tienes, ¿no? Como que tú sí puedes hacerlo. Si tú eres limpio, si tú eres honesto, entonces tienes la autoridad moral para decirle en su cara a los corruptos que son corruptos, a los ladrones que son ladrones, a los mentirosos que son mentirosos. Entonces, esa autoridad moral sí lo tiene Mesías, porque a él no le han encontrado nada, porque está limpio. Entonces, porque si tú tienes por ahí algo atrás, no tienes esa capacidad de hacerlo. Él sí lo tiene. Y difícil siendo congresista y presidente regional, ¿no? Que eso es, uno se llena de cosas ahí. Sí, sí, así es. Bueno, creo que hemos tocado muchos temas y en este punto quiero terminar con tu invitación, ¿no? ¿Qué es lo que tú prometes como candidata? Vamos a estar en las redes, vamos a empujar esto y bueno, ¿qué son tus palabras para el pueblo de San Martín, ¿verdad? Que es quienes van a votar por ti y qué va a ser tú, ¿no? Como esa señora te pidió, cuando estés arriba, cuando seas la diputada, ¿qué es lo que tú prometes para que sí vas a estar con ellos, ¿no? Bueno, hay 2 cosas que los peruanos y peruanas necesitan urgente, y es educación y salud. Y yo sí, entiendo las necesidades, sí lo he vivido día a día, a mí nadie me lo ha contado. Yo lo he vivido como enfermera, la necesidad tan grande que hay y esa necesidad urgente de atención en tema de salud. Voy para eso, voy con la idea de mejorar la salud para los peruanos y peruanas, y voy con la idea de brindar educación de calidad a todos los niños del país. Esa va a ser mi lucha y al final de los 5 años ustedes me van a preguntar qué hice respecto a eso.
Y lo otro, lo segundo, pues yo a todos los que nos escuchan, en primer lugar te agradezco, Quique, por el espacio que nos estás dando ahora. Yo no he estado mucho en el tema de las redes, pero esta es la cédula, ustedes pueden ver, es una cédula sumamente grande con 38 partidos. Nosotros estamos al final. Dios Oh, ha eso es sido buena, buena. bueno con nosotros, sí, Dios ha sido muy bueno con nosotros al momento del sorteo del lugar de los partidos. Estamos al final de la cédula que ustedes van a recibir. Es una cédula sumamente grande de 44 centímetros por 42. Estamos al final de la cédula, somos los últimos y van a encontrar 5 filas, la de presidente, la de senador nacional, senador regional y la cuarta fila es la de diputados. Allí van a encontrar un casillero pequeño y escriben el número 2 para que yo pueda llegar a la Cámara de Diputados. ¿Y qué es la quinta línea? Parlamento andino. Parlamento andino. Ahora, como otra vez, como les digo, ¿no? La idea es voten todo con lo mismo, ¿no? Marcar las 5 M's. Porque si votan cruzado, o sea, realmente Vamos a seguir con lo mismo. vamos a estar en el mismo caos, ¿verdad? Yo estaba Así. leyendo algo de que creo que esta es la cédula más grande que hemos tenido, Sí. que uno con tanto candidato necesita una regla y necesita como 5 minutos para votar. Y esto va a demorar. El domingo 12 cuando estemos haciendo las colas, esto va a ser un montón de tiempo. Vayan Todo el mundo va a temprano. estar esperando. Sí, y bueno, Mili, desearte la mejor de las suertes en tu candidatura. Sé que es austero porque sí, o sea, no eres alguien que tienes dinero escondido de lo bajo y que tienes los grandes carteles, tocando las puertas, hablando con las personas. Una de las cosas que tenemos son las redes sociales también para que las personas te conozcan. Queda tan poquito tiempo y vamos a impulsar eso. Es que ellos sepan, ¿no? De que tú estás ahí, que eres una luchadora social, no eres una enfermera que solamente tiene una sonrisa bonita, sino que has luchado por ellos, ¿no? O sea, has estado con las bombas lacrimógenas encima, ¿no? Eh, sé también la lucha que se tiene en la universidad. Yo he sido centro federado en algún momento, ¿no? Y hay que ponerse a pecho hasta con los profesores, ¿no? Los profesores te ponen malas notas si es que no estás en su línea, ¿no? Es el constante, ¿no? Y las necesidades que teníamos en la escuela, ¿no? En el colegio, que quizás ahora nuestros hijos tienen mejores oportunidades, pero es por nuestro trabajo, ¿no? Y la idea es de que todos tengan esas oportunidades, ¿no? Tú decías que has trabajado y eso es complicado en Perú. Yo estoy pensando que, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas oportunidades, ¿no? Y mi hijo empezó a trabajar a los 14, no porque hay una necesidad, sino que había oportunidades, ¿no? Mm. Entonces, él ahora tiene 17 y trabaja en Home Depot, que es como un Ace Home Center, una cosa así, y él se puede pagar sus cosas, puede comprar, puede hacer, porque hay oportunidades, ¿no? Cuando nosotros Ujú. éramos pequeños digamos, teníamos 15, 14 años y yo quería trabajar, pues, ¿qué me darían? 50 soles, ¿no? Me explotaban, ¿no? Mejor no trabajar que trabajar. En cambio aquí no, y lo que queremos es que Perú tenga oportunidades, ¿no? Que los jóvenes tengan oportunidades, que hay oportunidades en la salud. Como te digo, ¿no? Yo sé de tu gran labor en COVID. eh, yo me aislé en COVID, ¿no? Dije como, no quiero que nadie me toque. Y yo sé como, wow, qué macho, ¿no? Qué impulsos para a pesar de eso. Como tú decías, ¿no? Venían, veían la sala de cuidados intensivos, decían voy a almorzar y no volvía, ¿no? Porque es duro, ¿no? Muchas personas yo creo que han muerto cerca de ti, ¿no? Y los doctores se las han jugado a ser dioses, ¿no? ¿Quién vive y quién no vive, ¿no? Aquí, ¿quién es el que tiene más oportunidades? Y eso marca, ¿no? Eso marca para Sí, que uno no definitivamente. olvide de dónde viene y a qué está, ¿no? Eh, como te digo, ¿no? Mis congratulaciones, mis felicitaciones, que te vaya muy bien en estas Gracias, Quique. elecciones. Y también decirle a todos, compartan este video, suscríbanse, vamos a tener más conversaciones con más candidatos, con más personas. Queremos hablar de política y por eso este canal se llama El Ojo Externo, porque podemos comparar, ¿no? ¿Qué funciona, qué pasó en otros lugares y qué puede funcionar en Perú y qué es lo que esperamos, ¿no? Un lugar sin corrupción,
donde los impuestos de las personas se vean y donde la calidad de vida haya mejorado. Gracias a todos, que tengan buenas Gracias, tardes. buenas noches a todos, gracias.